Buenas, buenas noches, hermanitos. Bienvenidos a todos al curso de Biblia de Amigos de la Biblia a cargo del profesor Manuel Fernandini. Como todas las noches, en el inicio de nuestras clases, vamos a invocar al Espíritu Santo. ¿Alguien, por favor, quiere leerlo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Olita. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Te doy el pase, Manuel, para que Gracias, inicies. Pati. Hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Lucas y empezando con el capítulo 2. La reunión anterior nos dedicamos con bastante tranquilidad y detalle al capítulo número 1, ¿no? Este capítulo 2 tiene 3 perícopas. Les ha nacido un Salvador, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Pero antes de comenzar, a ver, un minutito de recuerdo. ¿Qué vimos en el capítulo 1? ¿Quién se acuerda? Varios temas realmente hermosos, ¿no? El capítulo 1 del Evangelio según Lucas comienza con Juan el Bautista en el desierto, ¿no? ¿Quién nos hace recordar? A ver, hermanitos. Así, brevemente nomás, brevemente. ¿Qué cosas lindas hemos visto en ese capítulo 1? ¿Quién se anima, hermanitos? No toques que quema, ¿eh? No toques que está quemando, ¿eh? Guillermo, de repente tú podrías dar un alcance. Nadie más quiere intervenir. Mira, está levantando la mano, creo. Mira, no, pero lo que pasa es que la pregunta es tan fácil y si son las personas que intervienen siempre, ¿para qué hacemos curso? De verdad no tiene sentido. O sea, nadie de los que estamos puede acordarse de lo que vimos el martes pasado. Ya no se pasen, ya, de verdad. Jalón de orejas para todos, ¿ah? Yo no les pido que me hagan una explicación, solamente que digan, a ver, vimos tal y tal cosa, ¿no? Que además son lindísimas. Digo, o se han olvidado, o de verdad ya la cosa es grave, ¿no? Ustedes son los que van a dar testimonio de Jesús, siendo mudos. De verdad, está mal. Les digo, hermanos, con todo el cariño, corrección fraterna, ¿no? Nadie se moleste. Pero está mal. Si no nos atrevemos a hablar entre nosotros, ¿a quién le vamos a hablar? Y es un tema sencillito que les pido. Entonces pido y hay una persona que levanta la mano, 2,
que son los que siempre intervienen, pero y los demás, de verdad no sé, no. Bueno, ahí Manuel Pablo, Cuchi ha levantado la mano. no, pero digo, Paticino, no quiero, no quiero excusar a nadie. Ya. El tema es delicado. ¿Estamos comprometidos o no estamos comprometidos? De verdad, piensen, ¿no? Si no podemos hablar entre nosotros y en un tema tan simple, vamos a atrevernos a dar testimonio de Jesús como Él nos pide. Piensen. Bueno, a ver, Pati, te doy la palabra. Sí, primero Cuchi, después Beatriz y Mary también, la tercera, ¿no? Cuchi, activa tu micro, por favor. Muchísimas gracias. Antes que nada, disculpas porque no pude estar el martes pasado, pero he podido a través del canal de YouTube escuchar la clase y realmente ha sido magnífica, maravillosa. La manera en que empiezan, ¿no? Explicando la forma de escribir de Lucas, el evangelista, la forma tan ordenada, detallada que él tiene y haciendo siempre hincapié en, en estos sucesos en los que él bebe de su maestro, por llamarlo así, de San Pablo, como una de sus principales fuentes y de nuestra Madre Santísima. Vemos en Lucas a una persona que realmente siente esa necesidad de indagar, de ir hasta los orígenes para buscar información. Es una persona ya enamorada de Jesús y también, ¿por qué no decirlo?, de nuestra Madre. Eh, y justamente esto de cuando Él nos habla en los capítulos, el capítulo primero, y pone en manera ordenada, dirigiéndose a Teófilo, como también lo explicó, y me pareció maravillosa la explicación que dio el profesor, que Teófilo, y concuerdo también con él, se refiere a todo el grupo de amigos de Dios, del cual también formamos parte nosotros, que estamos pues tan interesados y tan ávidos de seguir enamorándonos de Jesús y seguir amando a nuestra Madre. Y después escuchaba con mucha atención lo de Zacarías y todo lo que acontece con él. Para mí fue algo también novedoso encontrar la palabra nazireo, lo que significa. En realidad, la clase estuvo magistral. Me aclaró muchas dudas y hoy estoy aquí con esta avidez de seguir aprendiendo y agradeciendo al profesor Manuel Pablo que todo lo que él hace no cae en saco roto, no cae en saco roto. Infinitas gracias, infinitas bendiciones. Gracias, Cuchi. Beatriz. Buenas noches. Sí, fue un tiempo muy valioso, Manuel. Realmente aprendimos muchas cosas. A mí también me llamó bastante la atención cuando nos describiste esta parte de lo que, a qué se refería Teófilo, ¿no? Porque también me estaba cuestionando esto y que también lo mencionó Cuchi. Ahí también hablaste acerca de la visita de María, la visita de María a Isabel. Eh, eh, también mencionaste, también se habló acerca de, de María. Ya me estoy confundiendo. Cuando le dice, pues, ahí estamos hablando acerca del, perdóname que estoy, ahorita está que hace bulla por acá,
donde dice que le pondrás de nombre Juan, y el presidente del Señor Jesús con el espíritu y el poder. Ya, ahora sí. Claro, el tema también de cuando le ponen el nombre a Jesús, cuando visita el ángel a María, y el nacimiento de Juan el Bautista. Eso es lo que hemos visto en general, ¿no? Lo que hemos visto en el capítulo 1. Ajá. Gracias, Beatriz. Merita, activa tu micro, por favor. Yo puedo decir, Lucas, que como ya se adelantó la señora, conoce a Pablo y camina con él, comienza a conocer a Jesús. Lucas tiene como fuente de inspiración a Pablo y conversa y está de la Virgen María. Conoce a Teófilo, que es su benefactor, representa a su grupo de personas y dedica a todos los amigos a Dios. Es lo que trató de entender. Es lo que puedo decir. Que caminan juntos y Lucas es lo que te le puedo un poquito a entender la primera parte. Pati. Gracias, Mary. Bueno, gracias, Pati. Entonces, continuamos a partir de ahí, porque efectivamente el capítulo 1 llegamos hasta el nacimiento de Juan el Bautista. ¿No? Hay unas cosas especialmente hermosas que yo quisiera resaltar encima de lo que han ustedes recordado, y es la anunciación. La hemos visto allí, ¿no? El Magnificat, la hemos visto allí. Dentro de la anunciación y la visita de María a Isabel, hemos visto cómo se teje la oración del Ave María. Y a ver, continuemos. Capítulo 2. El capítulo 2 comienza con el nacimiento de Jesús. A ver, veámoslo. ¿Quién puede leer? Hermanitos, ¿quién va a leer? Visita. Ya, yo leo. Les ha nacido un Salvador. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel le dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos
Los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que se le había dado por el ángel antes de su concepción. Gracias, Luis. Miren, hermanos, esa es una narración en el capítulo 2 sobre el nacimiento de Jesús. La conocemos todos, ¿no? No creo que haya aquí ninguna novedad. Pero igual, si alguien quiere comentar algo, aprovechemos ahora, ¿no? Manolo. ¿Sí? Manolo, siempre me llama mucho la atención el hecho de que todo lo que sucedía, la Santísima Virgen siempre lo guardaba en el fondo de su corazón, para meditarlo y reflexionarlo, ¿no? Entonces, era una mujer orante las 24 horas, ¿no? Y eso, esto era lo que la tenía siempre en la conexión directa con nuestro Padre Dios, ¿no? Y así como María, pues debemos orar siempre, ofrecer todo lo que tenemos, cada hecho, por pequeñito que sea, ofrecérselo siempre al Señor, tal, a ejemplo de nuestra Santísima Virgen, ¿no? Gracias, Tita. Miren, hermano, buenas noches. Esto que resalta nuestra Buenas hermana noches. Tita, un ratito, esto que resalta nuestra hermana Tita es súper importante, ¿no? Y vamos a regresar a ello en un minuto, pero lo he marcado en amarillo. María conservaba esas cosas y las meditaba en su corazón. Ok, acá tenemos un punto. ¿Sí, María? Sí, hermano, buenas noches. María Zoila. María Zoila. Sí, yo quería resaltar en la parte donde José y María tenían miedo cuando ellos no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Y solo el ángel se les presentó. Esa parte quisiera que lo explicara, ¿no? Ese miedo, ese temor. Eso es lo que me gustaría, ¿no? Si es que se puede. Ajá, un gran temor. Ellos sintieron un gran temor. Gracias, hermano. Buenas noches. Ya, ok, María Zoila. A ver, ¿alguien más? Mira, a ver, vamos en el orden del texto. María Zoila nos pide hablar un poquito sobre ese gran temor, pero yo les digo, lean tranquilos el texto. ¿Quién siente el gran temor? No es José y María, son los pastores. No sé, María Zoila, si por ahí iba tu reflexión. Sí, ahí hablan, pero ellos dicen, ellos sintieron Los pastores. temor. Ellos son los pastores, pues. Ya. No, lee, por eso digo. No, por eso tenemos que tener los ojos así bien claros. Mira, en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños. Se le apareció el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió con su luz, y dice, ellos sintieron un gran temor. Sí. Ellos son los pastores, no es María. José y María no sienten ese miedo. Ese es un miedo de los pastores. ¿Por qué? Porque aparece un ángel, los envuelve la luz, están desconcertados. Estos deliciosos insumos son unos riquísimos pejerreyes. Bueno, ese era un punto que ya queda clarito. Y es solamente cuestión, en este caso, sirve de ejercicio,
porque solamente es lectura atenta. Yo les digo, en este caso la duda, ¿no?, se aclara solamente volviendo a leer. ¿Quiénes son ellos? No son José y María, son los pastores. Y normal, entendemos que tengan un temor por este acontecimiento que presencian. Y el segundo punto es el que mencionó Tita, que dije lo tratamos en un minuto. Y es que es importantísimo. Tita le ha dado un alcance muy espiritual y muy lindo. Yo quisiera solamente complementarlo. María conservaba esas cosas y las meditaba en su corazón. Y yo les pregunto, hermanos, ¿y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto nosotros? O sea, si tú guardas algo en tu corazón, ¿cómo yo lo sé? Yo leo el corazón, soy adivino, ¿qué cosa hago, no? A ver, ¿quién se anima a contestar? Sobre todo de los hermanos que no participan mucho. Si es que nadie, si es que no, a ver, Pati, si es que ninguno de los que no participan quieren hablar y alguno de los que participan bastante quiere hacerlo, ya le das la palabra, pero al último, ¿no? Por supuesto. Beatriz esa levantó la mano. Beatriz. Esto es lo que nos demuestra lo que hablaste inicialmente cuando mostrabas cómo había trabajado, cómo había hecho el libro de Lucas, había armado este libro, Lucas. Era justamente porque él había entrevistado a cada persona. En ese caso, si él sabía cómo se sentía María, era porque le había preguntado a ella directamente, y ella pudo mostrar, decirle cómo se sentía, ¿no? Eso solamente ella podía sentirlo, y ella solamente era la que podía decirlo. Excelente, Beatriz, y muchas gracias. No sé si nos queda claro a todos. Lo que Beatriz dice es perfecto y correcto. Lucas lo escribe, porque es Lucas que está escribiendo y dice, María conservaba estas cosas, las meditaba en su corazón. Yo les pregunto inocentemente, ¿y por qué lo sabe Lucas? Y Beatriz contesta, muy bien, es que María le contó a Lucas. Si no, nadie hubiera sabido esto. O podríamos imaginarlo. ¿Cómo imaginamos tantas cosas? Pero este hecho, María se lo cuenta a Lucas, y a partir de que Lucas es un preguntón, es un investigador, ¿no? Miren, es un preguntón como tenemos que ser nosotros preguntones. En la misma línea de la reflexión de Tita hace un minuto, que María nos enseña a meditar y orar. En esa misma línea, Lucas nos enseña a ser curiosos, a preguntar, a investigar. Y por eso cuando leemos la Biblia hoy, 20 siglos después, tenemos que ser curiosos. Tenemos que hacernos preguntas. Si no, se nos pasa el camello por delante y no nos damos cuenta. Pero muy bien, entonces. Un detalle al final. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño. ¿Qué nos marca esto, hermanos? Clarito. Simplemente que Jesús es judío y se somete, sus padres son judíos y lo someten al rito judío de la circuncisión, al 8º día. Al 8º día, como se había establecido, ¿desde cuándo? ¿Se acuerdan? A ver, así un poquito, aprovechando el pánico para que tengan cosas ágiles en su cabeza. ¿Desde cuándo queda el tema marcado para los judíos de que al niño varón se le circuncida al 8º día? ¿Es una práctica desde Jesús? ¿Desde antes?
A ver, hermanitos, ¿quién se anima? Mira, de verdad, hermano, les hago preguntas fáciles, ¿ah? O sea, son preguntas casi como para que todos saquen 20 y de repente los agarro. Digo yo, o son tímidos, no sé. ¿Yo puedo hablar? Sí, sí, María Cristina. Bueno, cuando uno lee los misterios del Rosario, dice que a Jesús lo llevaron a presentarlo, como manda la ley. O sea, ya estaba esa ley antes que Jesús naciera. De que tenía que el decir presentarlos era llevarlos a hacerle la circuncisión. O sea, la ley ya estaba antes de que él naciera. ¿Está bien? Pero bien tibio, ¿no? Otra vez con todo cariño, María Cristina, pero la respuesta tiene que ser mucho más precisa, ¿no? La pregunta es, ¿desde cuándo? Tú me dices que está en la ley. Claro que está en la ley. ¿La ley de quién es? Manuel, Abraham, en Abraham también cuando a su hijo Isaac también lo lleva a circuncidar, ya mencionaba desde en Génesis, ¿no? Claro, Beatriz. Entonces, lo que dice María Cristina está bien, porque esto es una práctica, es un Como rito así. marcado en la ley de Moisés. Pero luego, como tú dices, añades muy bien, Beatriz, o sea, no es solamente en la ley de Moisés, sino antes, con el padre Abraham. Y el padre Abraham circuncida a Isaac, su hijo, pero antes de haber circuncidado a Isaac, circuncida él mismo, se circuncida y a todos los de su casa. ¿Por qué? Porque ese es el sello. Miren, por favor apúntenlo en un cuaderno con plumón grueso para que no se olviden. O sea, lo repito y no se pueden olvidar, sino es que nuestra formación está siendo muy floja. Miren lo que les digo. La circuncisión sella la alianza de Dios con el hombre. ¿A quién le da el Señor Dios esta indicación? A Abraham. A Abraham. Porque es con Abraham con quien se establece la alianza, el pacto. A través de ese pacto, el Señor le dice a Abraham, ustedes, los hombres, recibirán de mi parte protección, que se va a manifestar en tierra y descendencia. Recordemos que en ese momento Abraham, el hebreo Abraham, no tenía tierra. Era un nómade, andaba pues con una carpa que armaba y desarmaba. Entonces, el Señor le ofrece tierra y le ofrece descendencia que Abraham no tenía. Y contra eso, ¿qué debe dar el hombre? Debe dar una respuesta de fidelidad a Dios, de reconocerlo como Dios, en mayúscula, como el único Dios. Esa es la alianza, es la base de nuestra fe. Por eso les digo, es algo tan fundamental y tan fácil. Entonces, ¿desde cuándo la costumbre de circuncidar al niño varón al 8º día? Desde el padre Abraham. Entonces, nuestra hermana que participa y dice, ¿está en la ley? Claro que está en la ley. Pero luego Beatriz nos dice, antes también, desde Abraham. Y con Abraham, ¿por qué? Repito y ya ahí lo dejo, pero es porque la circuncisión es el sello, es marcar en la carne la alianza con el Señor. ¿Cómo tiene el hombre varón la marca en su cuerpo de que ha hecho una alianza con el Señor? En la circuncisión. Bueno, y eso es desde los hebreos, luego israelitas, y cuando nace Jesús en los judíos. Recordemos que los judíos no son tan antiguos, para nada. O sea, miren, el que me dice que Abraham era judío, jalao, a primer ciclo.
¿no? Entonces, el que me dice que Moisés era judío, jaladazo también. Porque los judíos, como tal, aparecen a partir de el retorno del exilio babilónico en el siglo V, cuando se reconstruye la ciudad de Jerusalén y el templo, Zorobabel, el sacerdote Esdras, Nehemías, en fin, ¿no? Entonces, desde ahí son judíos. Antes que eso, antes del destierro babilónico, son israelitas. ¿Y desde cuándo se llaman israelitas? Desde que se constituyen el pueblo en el desierto, guiados por Moisés. Entonces, y antes de eso, eran hebreos. Entonces este pueblo pasa hasta Jesús, por 3 momentos. Son hebreos, Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos son hebreos, que pasan a llamar israelitas cuando se constituyen en pueblo, cruzando el desierto, guiados por Moisés. Y pasan a llamarse hebreos al regreso del destierro babilónico. Miren, clarito, ¿no? Y entonces, acá les decía yo, Jesús, por el texto que estamos leyendo de Lucas, está siendo tratado por sus padres en el más puro sentido del rito judío, que viene de los israelitas, que viene de los hebreos. Clarísimo, ¿no? Jesús no es un alemán, ni un norteamericano, ni uno de América del Sur, ¿no? Jesús es un judío. Y está clarísimo desde el saque, miren, desde el saque. Y luego lo vamos a ir viendo. A ver, Pati, no sé si alguien quiere intervenir. Sería bonito. Hace un rato había levantado la mano Cuchi y Augusto. Claro, adelante. Sí. A ver, Cuchi, primero, por favor, activa tu micro, Cuchi. Sí, muchísimas gracias. Siempre me llamó la atención y lo dejaba así, pero mi ignorancia iba creciendo. Eh, sobre el tema de la circuncisión. ¿Qué, qué es eso? Sé lo que significa, pero ¿qué proceso? ¿Qué se hace? No lo entiendo. No lo entiendo. Y más aún en esos tiempos en que no tenían los instrumentales quirúrgicos. No sé, la verdad no sé qué se hace ahí. Y me llamaba mucho la atención porque también creo que hasta el día de hoy se sigue practicando, se sigue haciendo en los judíos, siguen con la misma, eh, con lo mismo, ¿no? Siendo circuncidados. Eh, Perdón, pero tengo esta ignorancia que me apabulla. Gracias. A ver, contesto rapidito y damos la palabra al otro hermano. Sí. Mira, Cuchi, el tema de la circuncisión, decir no lo entiendo es ya mucho, ¿no? Porque la circuncisión simplemente, ¿cómo lo hacían? No había instrumentos quirúrgicos, ni anestesia, ni antibiótico, simplemente era una piedra con otra. Piedra con piedra. Una piedra servía de base y la otra con filo, y con un golpe certero había que ser muy, muy, muy preciso, porque si no las consecuencias serían tremendas, ¿no? Entonces, un golpe con esa piedra afilada y cortan ese pellejito del prepucio a la criaturita de 8 días de nacido, ¿no? Luego ¿cómo sería en esa época? ¿Cómo limpiarían? ¿Cómo cuidarían? En fin, ¿no? Pero eso es la circuncisión. Tan antigua como Abraham, repito. Y luego, hoy todavía lo siguen haciendo los judíos
Yo diría, hoy lo siguen haciendo casi todos los chicos, niños, los padres para los niños en el mundo, judíos y no judíos. ¿Pero por qué? Porque hoy ya no es solo un tema de fe, que los judíos son uno de 1000, ¿no? Pero es un tema de higiene. Muchos médicos, cuando nace un niñito varón, recomiendan a los padres circuncidarlo por higiene. Y nada más, ¿no? O sea, en ese sentido, los judíos se adelantaron siglos. Se adelantaron siglos. O sea, es una buena costumbre circuncidar al niño porque evita infecciones, inflamaciones el día de mañana. Sí, Pati, no sé, había otra persona que quería. Muchísimas Sí, gracias. gracias, Muchísimas Cuchi. gracias. Augusto, por favor, activa tu micro. Bueno, ya, ya prácticamente se mencionó todo. Bueno, si algo más pudiera acotar con respecto al pasaje que se ha leído, quizás pudiera ser al inicio del capítulo 2 nos da varios detalles históricos de en qué tiempo se dio esto, ¿no? Como en la época de César Augusto, del emperador César Augusto, donde estaba el gobernador y donde se hizo un censo. Y estos detalles han permitido que los historiadores vean que quizás la fecha de nacimiento de Jesús no fue en el año 0, sino en el año probablemente 2 o 3 antes de Cristo, generalmente 3 antes de Cristo, y que no fue un censo, sino fue en el año 3, si se tiene detalles históricos de que hubo un tipo como de una obligación de hacer una promesa hacia el emperador en el año 3 y tenían que irse a los pueblos para un juramento, mejor dicho, no una promesa, un juramento, ¿no? Y probablemente a eso se haya referido Lucas en ese pasaje, ¿no? A ver, claro, Augusto siempre nos lleva un poquito a lo más complicado, ¿no? Pero yo no quería tocarlo, pero ya que lo tocó, les aclaro, ¿no? De verdad, yo no quiero complicarlos. Si les digo, le hago preguntas más fáciles, ¿para qué complicar la vida yendo a cosas que están un poquito más atrás? Pero efectivamente lo que dice Augusto, o sea, parece ser y todo apunta a lo mismo, que el año del nacimiento de Jesús está mal calculado. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos en el año 2023 después de Cristo, ahí hay un error. ¿Y de cuántos años? Augusto dice 2 o 3. Yo les digo, pueden ser hasta 6. O sea, no hay una precisión. No hay una precisión, pero hay de todas maneras un desfase. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nace, el rey de Israel era el rey Herodes, ¿no? Y en el año 0 Herodes había muerto. Entonces, de ahí nomás empiezan los cálculos correctivos, digamos, ¿no? Entonces está la fecha entre que Jesús nació 6 años antes de Cristo, cosa que es rarísima, ¿no? ¿Cómo voy a nacer antes de mí mismo? Pero les digo, no se rayen, no se mareen, es simplemente que es un mal cálculo. Pero Jesús habría nacido entre 6 y 3 años antes de lo que se estimó inicialmente. Nada más, ¿no? Lo podemos, en algún momento incluso podemos documentarlo, explicarlo con detalles. Hay bastante información sobre esto, pero ahorita no nos distraigamos, ¿no? El tema es que por eso, cuando hablamos del año de la pasión de Jesús, decimos que fue en el año 30, y uno dice, ¿cómo si Jesús vivió hasta los 33? La pasión tendría que haber sido en el año 33. Pero se redondea al 30, ¿por qué? Porque hay un error de cálculo, ¿no? Como Jesús nació antes de Cristo, su pasión es en el año 30, aprox. Pero no en el año 33 de ninguna manera.
Bueno, Pati, no sé, ¿alguien más? Bueno, acá Marisol nos dice en el chat, ella pone que desde hace más de 3.500 años los judíos iniciaron la circuncisión a los varones. Ya. Yo le digo a Marisol, hace 3.500 años no habían judíos. A ver, ¿cómo me contesta Marisol? Es que lo que les pido, hermanos, tengamos así, digamos, no es que yo quiera hacer que memoricen, pero por lo menos algunas cosas tenganlas claras. Hace 3.500 años no habían judíos. ¿Qué habían? Habían hebreos. Ya les acabo de explicar. O sea, los hebreos luego pasan a ser israelitas con el cruce del desierto guiados por Moisés. Se forma el pueblo de Israel y ellos son israelitas. Y recién son judíos cuando retornan del destierro de Babilonia en el siglo V antes de Cristo, gracias a la magnanimidad del rey Ciro de Persia. Entonces, si me dicen que los judíos circuncidan hace 3.500 años, digo, ya no entiendo nada, ¿no? O sea, ¿cómo van a circuncidar si no existían? ¿No? Jorge había levantado la mano. No sé si Jorge siempre quieres intervenir. Sí, disculpe, maestro, tenía ahí un inconveniente en la fecha. Si Lucas le preguntó a María, ¿no? Quiere decir de que eran coetáneos, tenían la misma edad, porque si bien es cierto, usted dijo que Lucas había escrito el Evangelio después de 90 años que había fallecido Jesús. Y si la Virgen No. María, Eso lo hemos dicho. ¿no? Entonces le entendí mal. A ver, por favor, ¿podría No, explicarme? pues no, pero por eso les digo, mira, de verdad no es nada difícil. Yo les pido, si al costado de su computador o su teléfono tienen una hojita de papel y apunten, porque si no se confían en su mente, en su memoria, y su memoria les juega malas pasadas, hermanos. Lo que hemos dicho es que Lucas escribe su evangelio alrededor del año 90, no 90 años después de muerto Jesús. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, Lucas, Claro, ahora sí, maestro, disculpe, muchas gracias. claro, pero les digo, de verdad, y no, este no es un curso que tienen que tomar notas en los cuadernos porque va a haber examen. No, es una cosa para que nosotros, libre, voluntariamente y por amor al Señor, queremos conocer más. Pero para aprovecharlo, apunten en una hojita algunos datos, algún concepto, porque después se olvidan. Y de verdad a mí me da pena, porque entiendo que para conectarse cada martes hacen un esfuerzo, pero luego como que el esfuerzo se va al balde porque no se acuerdan. En fin, consejo, yo tomo nota siempre. Yo me siento a estudiar, incluso a preparar una de nuestras sesiones, temas nuevos. Siempre tengo papel y lápiz al costado. Siempre tomo notas, es una buena costumbre. La tengo desde hace 50 años de cuando era estudiante universitario, ¿no? Y no se me va, es la mejor forma. Yo recuerdo mucho a mi hermano mayor, porque a mí me ha gustado leer desde niño. Les cuento rápido. El primer libro que leí, lo leí a los 7 años, imagínense. Y desde ese día, no ha habido día de mi vida que no he estado leyendo algo, ¿no? Y mi hermano mayor, que me lleva 4 años, no es mucho, pero en esa época sí, ¿no? Si yo tenía 7, él tenía 11, luego yo tenía 8, él 12, y él me miraba y decía, oye, tú no lees. Entonces, a la segunda o tercera vez que me dice, tú no lees, y yo le digo, ¿qué me dices? ¿Por qué me dices eso, no? Y me dice, tú no lees, tú estudias. Me acuerdo clarito.
Yo tendría 8 años, tendría 9 años, y mi hermano muy observador me dijo eso, ¿no? Tú no lees, tú estudias. Pero lo que tenía en mis manos era una novela. No eran libros de texto del colegio que para nada, ni siquiera creo que usábamos mucho, ¿no? Había unas enciclopedias bien simplonas. Pero miren, entonces yo por mi propio sesgo les recomiendo, tomen nota, de verdad. No apunten todo, pero algo, algunos elementos que luego puedan volver a mirar y van a ver cómo en el esfuerzo de escribirlo en un papel y volverlo a ver, se te va quedando en la cabeza. Si no, la memoria es frágil, entra por una oreja y sale por la otra. Bueno, pero como consejo al final lo toma quien quiere, ¿no? Entonces, miren, hemos visto varias cositas de una primera perícopa. Estamos lentitos, pero vale la pena. A ver, avanzamos a la segunda. Habíamos dicho que este capítulo 2 está separado en 3 perícopas. Esa es la segunda. Lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. A ver, hermanitos, ¿quién se anima para leer? Yo puedo leer. Ya, ok. Cuando lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Continuamos, por favor. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Muchas gracias, Elba. Sobre eso, hermanos, a ver, ¿algún comentario? De la manera en que empieza esta película, estamos todavía en un Jesús en la costumbre puramente judía, ¿no? Como está escrito en la ley, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. En el templo, todo varón primogénito será consagrado al Señor. ¿Y esto de dónde viene? Viene de un poco y claramente de cómo el Señor establece la ley, ¿no?
el primogénito de cada familia me será consagrado. Eso está en el libro de Éxodo y en Deuteronomio. Pero luego el Señor mismo facilita las cosas y dice, mira, si cada familia del gran pueblo va a consagrarme a su hijo primogénito al mayor, no, eso va a ser complicado. Entonces, muy práctico, el Señor resuelve otra cosa y dice, a ver, son 12 tribus. Y de las 12 tribus, una se va a encargar del servicio en el templo, la tribu de Leví. Y las demás se van a encargar de trabajar la tierra y hacer sus actividades económicas normales. Y entonces, ¿de qué van a vivir esa tribu que no va a chambear? Por lo menos que no va a chambear productivamente, ¿no? Que no va a chambear haciendo producir la tierra o el comercio o lo que fuera. La pregunta no sé si queda clara, ¿no? Si el Señor dispone de las 12 tribus, hay 11 que se van a dedicar a trabajar y ganar plata, pero hay una que no. Y esa que no es la tribu de Leví, los levitas. Entonces, ¿cómo viven ellos? ¿Cómo viven? Entonces, la respuesta que el propio Señor da y establece es el diezmo, ¿no? El diezmo. Las demás familias van a dar el diezmo, que significa el 10% de lo que producen, a la familia de Leví, que no produce nada, porque está dedicada al templo, porque está dedicada al culto. Miren cómo sale, ¿no? Hay una manito levantada. Augusto, activa tu micro. Quería resaltar aquí esta frase que dice Simeón, qué bonita frase, que dice, ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, ¿no? Qué bonito sería llegar al final de nuestras vidas después de haber batallado la buena carrera, como dice San Pablo, y haber servido a Dios y ya cuando estemos ya, cuando veamos ya nuestro final tan cerca, decirle al Señor, ahora pues, Señor, dejar que tu siervo muera en paz. Qué bonito sería llegar hasta el momento y decir Claro, esa frase, ¿no? claro, claro, claro. Es la muerte natural. Como cuando el Génesis nos cuenta del padre Abraham. Si recuerdan cómo murió Abraham. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan? La Biblia dice, bueno, depende de la traducción, pero la Biblia dice, y Abraham murió sacio de años. ¿Qué significa sacio? Satisfecho, pleno. ¿Se dan cuenta? Pleno, satisfecho. Ha tenido una vida plena, una vida completa. Hizo todo lo que tenía que hacer. Vivió todo lo que tenía que vivir. Y murió sacio. Como cuando tú vas a un buffet, cuando tú vas a un almuerzo y terminas, pruebas en el buffet de uno y otro plato y terminas sacio. Tú dices, no me entra, pero ya no me entra ni un trago de agua. Estoy satisfecho. Así murió Moisés, ¿no? Perdón, así murió Abraham y me lo hace recordar Augusto cuando dice el viejito, Simeón, ahora Señor puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido. Claro, o sea, no es nueva la frase, tiene el mismo sentido que desde el primer hombre ante quien el Señor se revela, ¿no? Y es la forma natural de morir. Cualquier otra muerte es lo que se llama una muerte prematura.
A eso podemos regresar otro día. Porque les digo, es un tremendo tema. La muerte prematura. Pero Simeón no tiene una muerte prematura, al contrario. Pero bueno, pero antes les había comentado del término, del primer párrafo, ¿no? No sé si quedó claro porque cambiamos de tema de frente, ¿no? Yo les comenté el primer párrafo y luego nuestro hermano nos llevó a otra cosa, pero de lo que hablamos, queda claro el tema de la ley de Moisés, la purificación, iban al niño al templo para presentarlo, y cuando dice todo varón primogénito será consagrado, pero es una consagración, es como un bautizo, que todavía no es el bautizo de Jesús, pero la consagración formalmente ya la va a hacer el pueblo a través de la tribu de los levitas, que es una de las 12, ¿no? Entonces reemplazas con una tribu entera al primogénito varón de cada familia, de las demás. Bueno, Hay ahora una otra manito cosa, levantada. sí, Cari, otra cosa que dice acá, sí, perdón. también debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Otra vez aquí la ley de Moisés. ¿Y por qué dice tórtola o pichones de paloma? ¿Quién se anima a aclararnos eso? Y luego le damos la palabra a Karin, a ver, pero en el ejercicio de entender el texto, ¿no? María y José tienen que ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o pichones de paloma, como ordena la ley del Señor, transmitida a través de Moisés. ¿Por qué esto? Tita ha levantado la mano. Tita, ¿puedes activar tu micro, por favor? Pero falto yo todavía. Sí, tú después, No, ha por eso dicho. no, Manuel. si Karin quiere contestar a la pregunta o sale con otra cosa, por eso, para ser ordenado. Sí. Ajá, por supuesto. O sea, referente a la pregunta. Que prosiga, Ita, porque yo quiero hacer una pregunta diferente. No, por eso, Karin, o sea, no, yo le pregunto algo y me contestan otra cosa, no, pues, o sea, contestemos esto y de ahí la nueva pregunta, ¿no? Bueno, en tal caso, creo que lo del sacrificio de las tórtolas es referente a la condición social de justamente de José y María, ¿no? O sea, lo que está al alcance de sus posibilidades como gente humilde, me parece, se refiere a eso, ¿no? Y yo tenía, aparte de eso, si me pero permite. un ratito, pero sobre eso para todos, ¿les queda claro? ¿Es por la condición social? Entonces, ¿qué indica eso? ¿Qué indica que José y María, como ordena la ley, tengan que ofrecer en sacrificio un par de tórtolas? ¿Qué indica eso? ¿Por qué con la condición social? Porque si fueran de otra condición social, el sacrificio, el animal que se ofrece, sería un animal superior, ¿no? Entonces, ¿quién ofrece un par de tórtolas? El más pobre. Y lo que nos está diciendo entonces Lucas es que María y José son de condición humilde, porque si fueran un poquito más acomodados, ya no ofrecen eso, ofrecen un carnero, una oveja, y si fueran mucho más acomodados, ofrecen un toro, un buey. Entonces, en la ofrenda que se ofrece en sacrificio, como bien dice Karim, es en función del nivel económico de la familia. Un detalle, ¿no? Pero a ver, sí, Karim, por favor, tu pregunta. Sí, quería saber en cuanto, dice, cuando llega el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, quería saber a qué se refiere con tiempo, así como hay el rito de la circuncisión es a los 8 días, y esa purificación esa es a una edad especial, y ante quién se hace, ¿no? Si es masivo, o sea, todos, un montón de gente, o es privado, personal, o sea, quisiera tener un poquito más, entender no la es, idea de cómo se realiza esa ceremonia no o es esa masivo, consagración.
No es masivo porque no hay ningún tipo de tratamiento. Es un acto simbólico, es llevar a la criatura al templo y es como levantarla y consagrarla al Señor, ¿no? Entonces, Después de la oye, exposición. sí, tú llevas a la criatura al templo y la presentas al Señor, es una cosa muy tuya, pero en cumplimiento de la ley. Y luego haces el sacrificio como ordena la ley. Entonces, estamos con un Jesús, niño, nacido en una familia absolutamente judía y además una familia pobre. ¿Por qué? Porque sacrifica un par de tórtolas, que es el sacrificio más misio en el rango de la ley. No, que no es que tenga menos impacto, porque de acuerdo a la ley, el Señor va a recibir igual el sacrificio de un buey que de un par de palomitas. Pero todo eso en función, como tú dijiste, del nivel económico. Pero no es más que eso. Bueno, y luego sigue Simeón, de quien ya se refirió Augusto, muy lindo. No sé, ¿alguien más? Tita había levantado la mano Tita, adelante. anteriormente, sí. A la época, ¿no? El templo para nosotros en la actualidad es, bueno, es un lugar medianamente amplio, ¿no? Pero si se llevaban animales, asumo yo que tenía que ser una infraestructura adaptada porque a la vez ahí lo sacrificaban. Y bien podrían sacrificar un pichón como un buey, ¿no? Entonces tendrían que haber tenido toda una preparación para el matar, no sé, recibir la sangre, todo ello, ¿no? Ahora tal vez nosotros un poco la mentalidad que tenemos es que nos costaría mucho imaginarnos ello, ¿no? Porque todo lo harían ahí, a un costado, Claro, asumo. claro, Tita, qué bonita tu intervención. Me gusta y como no tengo ahorita, pero yo les digo, busquen en su internet el templo de Jerusalén, hay croquis, o sea, no van a haber fotos, ¿no? Que está destruido hace 20 siglos, pero hay como esbozos a mano alzada de cómo era el templo, y fíjense. Y tiene un tremendo patio donde sucede lo que tú dices. Dentro del templo hay un tremendo patio. En ese tremendo patio se ofrece el sacrificio, pero también está el comercio de bueyes, de carneros, de pichones, el cambio de monedas que Jesús luego va a voltar las mesas y, y ponerse muy, muy molesto, ¿no? Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. O sea, eso es el templo. El templo tiene como un gran patio y luego tiene la zona santa y luego el santísimo, ¿no? Son como tres grandes divisiones. La primera mucho más grande, luego la otra no tan grande y el santísimo pequeño. Pero pueden ver ustedes croquis. Si no, yo les digo, lo hago al toque, les busco y les paso por el grupo alguna figura de cómo era el templo y en sus ambientes. Luisita había levantado la mano. Sí, Manuel, una pregunta. He leído varias veces esto para ver si lo logro entender, pero no me funcionó. Cuando dice, le habla a María, Simeón, y le dice, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Es cuando crucifican a Jesús, según lo que yo entiendo, pero la parte que no entiendo es por qué dice, ¿a qué se refiere con
Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. En mi Biblia dice, por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. ¿Por qué medio? Por cuando se atraviesa, no sé, la verdad que mejor no lo digo porque no lo entiendo. No, por este niño. Mira, si otra vez la respuesta, Luisa, está en leer otra vez con calma. Este niño, Jesús, será causa de caída y de elevación. Así se manifestarán los pensamientos íntimos de muchos. Es en este niño y lo que este niño va a hacer con su vida, ¿no? Y esa espada que le atravesará el corazón a María es la crucifixión de Jesús. Que una madre vea a su hijo crucificado y María tiene el coraje de estar al pie de la cruz y presenciar la agonía de su hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese anciano Simeón es un profeta. Igual que Ana, de la que hablan en el párrafo siguiente. Aunque lamentablemente de Ana no se escribe nada, ¿no? O sea, se le menciona, pero no es como Simeón, que habla y nos quedan sus palabras. De Ana, ¿qué nos dicen? Se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño. Pero qué hablaba no sabemos, ¿no? De repente la discriminaron porque era mujer. Podría ser, podría ser. Miren, y al final, esto también muy simpático, el niño iba creciendo se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Acá quiero hacerlos reparar algo, nada más. Si regresamos un poquito, hagan por favor ustedes el ejercicio. Regresen al en su Biblia al capítulo 1 del Evangelio según Lucas. Y van a ver que cuando Lucas nos habla de Juan, termina igual. Y Juan iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría. Pero claro, en el caso de Juan añade en el desierto, ¿no? No sé si alguien tiene una Biblia a la mano y puede regresar al capítulo 1. Capítulo 1 es el versículo, dice, a medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. ¿Esa parte? Así es, Luisa, gracias. Entonces se dan cuenta el parecido enorme del texto, ¿no? ¿Por qué? Porque Lucas está haciendo en ese capítulo 1 y 2 un paralelo entre Juan y Jesús. Entonces está el anuncio de Juan, el anuncio de Jesús, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús en paralelo. Esa es una gracia de Juan, perdón, de Lucas, ¿no? Él lo está haciendo a propósito y lo deja clarísimo. Manuel, pero la diferencia entre los dos es que acá en la de Jesús le agrega que se fortalecía lleno de sabiduría. Claro. En la de Juan no. En el Juan solamente dice, el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. No le pone lleno de sabiduría. Claro. Esa es la diferencia. Detalle, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, a ver, con esto entramos a la tercera perícopa con la que se completa el capítulo 2. El niño Jesús se quedó en Jerusalén. Manuel Pablo. Miren, aquí lo que va a haber es un salto de 12 años. O sea, estamos hasta ahorita en la perícopa anterior del mismo capítulo con el
Jesús recién nacidito. Y en esta perícopa, en el mismo capítulo, pasan 12 años. No vamos a dar cuenta, pero sí, Guillermo, adelante. Sí, yo lo que quería hacer presente era el viaje redondo de José y María. Ellos salen de Nazaret, en Galilea, donde vivían al norte, y hacen toda la travesía hasta llegar a Belén, donde según el edicto del emperador, tenían que inscribirse porque de ahí procedía la casa de David. De José. Entonces, De ahí era José, claro. sí, José procedía, claro, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir, van los dos, y el niño Jesús en el seno de su madre. Pero cuando llegan a Belén, se produce el parto porque ya era tiempo, y nace el niño Jesús. Y luego a los 8 días lo llevan a Jerusalén para presentarlo, ¿no? Y el último párrafo de la perícopa esta, la segunda, dice que después de cumplir con todo lo que estaba establecido en la ley, regresan a Nazaret nuevamente, que fue el punto de origen, ¿no? Se hacen, como dicen los gringos, un round trip. Claro, claro. Pero ¿Por qué? Porque los padres de Jesús vivían en Nazaret. Da la casualidad de que Jesús nace en Belén porque han acudido para cumplir con el censo que mandaba el emperador. Pero luego presentan al niño en Jerusalén y tengamos en cuenta, si miramos el mapa, que Belén está cerquita de Jerusalén. Cerquita, cerquísima. Y luego regresan a Jerusalén, que es donde tiene su casa, su trabajo, su familia y todo, ¿no? Nazaret. Regresan a Nazaret. En Nazaret está la casa de José y María, está su trabajo, está su familia, su economía, su ambiente, todo. Por eso regresan a Nazaret. Sí, es Sí, correcto. eso nomás quería decir el Ya, recorrido sí, largo que efectúa, nada más. claro, Gracias. claro, gracias. Y como les había dicho el otro día, ¿no? Para que tengan como ideas claras. ¿Cuánto significa para José y María salir de Nazaret y ir a Belén o a Jerusalén? No les digo en kilómetros, sino en tiempo. 3 o 4 días creo que Son dijiste. 4 días como mínimo. Y si se van un poquito más tranquilos, hasta 5. Para tener una idea de qué significa este viaje, ¿no? No, no es que te vas aquí a la esquina, como dicen, me voy a Wong. No, no, no. Ha sido un viaje de por lo menos 4 días. Claro, caminando y seguramente María en el lomo de un burro por buenos trechos, ¿no? A ver, entonces, la tercera perícopa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Y como les decía, hermanos, solamente al leer tengamos atento el ojo. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de ver acá, ya pasaron 12 años. Miren, un saltazo. ¿Quién puede leer? Yo, Manuel, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acababa la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto?
piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Gracias, Ayase. Miren qué interesante perícopa. El niño tiene 12 años, va con sus padres en la fiesta. ¿En qué fiesta debe ser? A Jerusalén. En la Creo fiesta que de... falta una partecita, ¿no, Manuel Pablo? Para terminar hasta el 52, a esa parte. A ver. El regreso con sus padres a Nazaret vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Gracias, Ayase. Pero volvemos. No quiero tocar eso último todavía, pero les decía, ¿no? Acá vemos, de acuerdo con la costumbre judía, acabada la fiesta. ¿Qué fiesta? Si es una vez al año, que van, es a la fiesta de Pascua, que es de las varias fiestas judías, la principal del año. ¿Y qué se celebra en la fiesta de Pascua? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién nos hace recordar? ¿Qué celebran? ¿Perdón? El paso del Señor, cuando el faraón de Egipto no quería dejarlos, y el Señor hace pasar una plaga y hace que en ese momento eran los hebreos, ¿no es cierto? Sí. Marquen las puertas de sus casas con sangre para que el mal que él envía no ingrese en esas casas. Y claro mueren que... los primogénitos. Sí. Entonces, a este paso del Señor... Pero más, Guillermo, que una plaga es el ángel de la muerte. Hay un ángel de la muerte que pasa y efectivamente, puerta que no está marcada con sangre de cordero, es puerta donde el ángel entra y mata al primogénito. Sí, efectivamente, esa es la fiesta de la Pascua. ¿Por qué le llaman Pascua? Por paso. Paso. Paso, o sea, paso, Pascua viene de paso. Entonces, es el paso del ángel de la muerte, el que pasa por la puerta y no entra, cuando la puerta está marcada con la sangre del cordero del sacrificio. Y esa es la fiesta que se celebra como principal fiesta judía cada año. Había un hermanito que ha levantado su mano, no dice su nombre, Fon dice. Sí, ¿cuál es su nombre? Discúlpeme. María Esther, buenas noches, hermanitos. María Esther, buenas noches. Sí, María Esther. No, lo que celebraban en la fiesta de la Pascua era la salida de la esclavitud a la libertad, ¿no? Ellos, nos recordemos que Dios los saca de la esclavitud del pueblo, ¿no? De Egipto y los lleva a ser libres, ¿no? Para que sean libres. Y ellos celebran mucho eso, ¿no? Como actúa Dios, ¿no? Dios está del lado de Dios, Padre está con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos celebran ¿no? En la Pascua, el paso del Señor para liberarlos. Sí, pero es lo mismo, Marister, no hemos dicho otra cosa. O sea, lo que significa que el ángel de la muerte hace lo que hace o no, finalmente impulsa al emperador a decirles váyanse, ¿no? Sí, entonces es lo mismo, es el mismo momento. Es bueno decirlo porque algunos confunden y dicen, no, la Pascua judía celebra el paso del Mar Muerto, del Mar Rojo, perdón. No, no es. ¿No? El paso del Mar Rojo es un momento posterior. Es esto. Pero que tiene que ver, como dice María Esther, con la liberación, de todas maneras. Es eso sin ninguna duda, y eso se celebra. Ahora les digo, mira, seguimos leyendo para entender bien el texto. Terminada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús se quedó en Jerusalén, sin que ellos se dieran cuenta. ¿Qué podemos pensar? Oye, ¿qué calidad de padres son estos, no?
Tú tienes un solo hijo y te vas 4 o 5 días de viaje a la gran ciudad de Jerusalén y te regresas sin llevarlo. ¿Tan fácil es olvidarlo? ¿A tu único hijo? ¿Cómo podemos entender esto, no? Incluso empieza el segundo párrafo y dice, María y José, creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo. Entonces, ¿qué pasó? Manuel, parece ser que Jesús ya tenía una edad, ya estaba grande, ya no era niño. Creo que tenía 12 años, ¿no? Creo que a esa edad ya no se le consideraba un niño, por eso pienso que de repente, por eso no estaba en la caravana junto con sus padres, ¿no? Estaba en otro. Si nos Perfecto. puedes aclarar. Sí, está muy bien, Pati. Está muy bien, creo que Tita. Tita, activa tu micro, por favor. Ya. Tita, no se te escucha. Ah, ya, ahora sí. Disculpa. Sí, teníamos que pensar en función a la cultura del grupo de ellos, ¿no? Ya tenía 12 años, eh, ellos no regresaban nunca solos, siempre estaban con la familia, se formaban grupos, asumo, me imagino que se formarían grupos de jovencitos que también iban caminando, porque todo se hacía a pie. Entonces, hasta cierto punto era la idiosincrasia de esa gente, ¿no? De la Perfecto. época, ¿no? Si no Así es. estabas conmigo, estabas con la familia, con los tíos, con los primos, pero eso era lo que se asumía, ¿no? Y por eso es que tal vez nosotros lo vemos desde otro ángulo, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero eso era normal en esa época. Claro, excelente. Pati y Tita están coincidiendo, ¿no? Y es así. Porque de 12 años, Jesús ya es un joven. No es como los 12 años de hoy, en que un niño de 12 años lo tienes de la mano casi. Pero en esa época no. Ya es un joven que está tirando para la adultez. Entonces hay eso, sí. Es correcto. Zoila, ¿quieres hablar? Zoila. Zoila, ¿no se te escucha? A ver, seguimos. Entonces, bueno, vuelven a Jerusalén, María y José, y lo encuentran al tercer día en el templo, en medio de los doctores de la ley. Miren qué lindo, ¿no? Estaba dialogando con ellos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. En otras palabras, dialogando. Este joven de 12 años, dialogando con los doctores de la ley. Y añade Lucas, todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Y eso es tremendo, ¿no? Un jovencito de 12 años. Y lo dice Lucas, Manuel, cuando dice iba creciendo, fortaleciendo y lleno de sabiduría y gracia al Señor. O sea, ahí ya lo decía, ¿no? Claro, y acá se confirma. Sí. Y luego dice, al verlo sus padres quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa
que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Pero Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y añade Lucas algo que es importantísimo. Ellos no entendieron lo que les decía. Y otra vez, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabe Lucas? María se lo contó. Así como María le ha dicho en dos momentos, guardada en mi corazón, acá María le ha contado. Encuentro a Jesús de 12 años en el templo, sorprendiendo a todos con su inteligencia y sus respuestas. Yo le pregunto y él me contesta esto y yo lo entendí. Entonces aquí un tremendo tema de reflexión, hermanos, que no lo vamos a tocar nosotros, yo creo que da para cada uno, ¿no? Pero tiene que ver con la conciencia de la divinidad de Jesús. Es un tremendo tema. Y si quieren, lo podemos ver un poquito al inicio del próximo martes. María no entendió lo que Jesús le decía. María y José no entendieron lo que Jesús les decía. ¿Y qué es lo que les dice? ¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Entonces la pregunta que les dejo como inquietud, y piénsenla y la conversamos empezando el próximo martes, es este gran tema de la conciencia de la divinidad de Jesús. Está clarísimo. Y luego añade y termina con este pedacito, la pericopa, ¿no? Y dice, Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Hermano, segunda vez que Lucas tiene una expresión igual, ¿no? Segunda vez, María conservaba estas cosas en su corazón. Y vale la misma pregunta que ya se contestó clarísimo. ¿Y cómo sabe Lucas de esto que es tan propio de María? Es que María se lo contó. Y luego, como vimos también, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y acá termina el capítulo 2. Y justamente nos ha ganado el tiempo. O sea, la sesión anterior, capítulo 1, la sesión de hoy, capítulo 2, que no necesariamente es así siempre, pero ha coincidido, ¿no? Estamos en la hora, hermanos. ¿Alguien quisiera rematar? Dejamos aquí para la próxima entrar al capítulo 3. ¿Pero alguien quisiera hacer algún comentario final? Un comentario, entender que María le tuvo mucha confianza a Lucas. Se nota mucho que ella le cuenta, le conversa a Lucas con mucha confianza. ¿Sí? Sí, Mary. Creía mucho en él, ¿no? Sí, Mucho. sí, Mary, sí. Se entiende eso. Definitivamente. Pero mira, excelente punto, muy bien visto, pero hay que tener en cuenta la otra parte. O sea, María confía en Lucas, pero yo te digo, y reflexión para todos nosotros hoy. ¿Cómo preguntaba Lucas? ¿Cómo se acerca Lucas? Yo digo, si yo me acerco y le digo, Santísima Madre de Jesús, cuéntame, ¿me va a contar todo lo que yo quiera? ¿O hay que saberle preguntar? ¿Cómo se acerca Lucas? Es lo que se llama hoy por hoy en técnicas de ventas modernas, ¿no? En la modernidad del mundo,
y nos enseñan técnicas de ventas, y un secreto de las técnicas de ventas, sobre todo cuando son ventas complicadas, es ganarse el derecho a avanzar. O sea, de repente en una primera entrevista, tú no vendes, pero ya te ganaste una segunda entrevista. Y en la segunda entrevista, te ganas la tercera y en la tercera cierras la venta, ¿no? Entonces ese ganarse el derecho es un tema muy delicado, muy fino, y Lucas es un maestro. Porque la confianza que María le tiene es en buena parte confianza que Lucas se gana, ¿se dan cuenta? Y no lo digo específicamente por Lucas y María, pero para nosotros también, ¿no? Si nos acercamos a un hermano, ¿nos ganamos su confianza? Miren, es un tremendo tema de reflexión. ¿Te ganas el derecho a una siguiente reunión? ¿O ahí nomás cerraste todo, no? Mira, ya no quiero hablar con él, no. ¿Por qué? Porque es una persona que no sabe escuchar, que presiona, que fuerza, pero ganarse el derecho a avanzar es un arte. Es el arte, diríamos, del vendedor profesional, ¿no? Sabe hacer la pregunta adecuada, sabe el tiempo, que le llaman el timing, ¿no? En el timing correcto. Y parece que Lucas es maestro de maestros, en ese sentido también. Sí. Para abrirse tanto María a él, conversar. Claro. Toda su vivencia es muy bonito y muy emocionante esa parte. Es muy Claro, lindo. Hermana, y además la sensibilidad de Lucas para preguntarle, para rescatar la respuesta y para escribirla. Porque otro menos sensible no lo pone, no lo valora. Pero mira cómo Lucas valora esas palabras. Ese es Lucas, ¿no? Muy emocional, muy sensible, muy empático. Una gran persona fue Lucas. Por algo Sintió fue tan María en ese cercano, sentido. por algo fue tan cercano a Pablo, ¿no? Sí. Así es, sí. Pablo no tiene cualquier amigo, nomás escoge bien. Ya, sí. Muy lindo. Gracias. Listo, Pati, entonces... Bueno, Manuel, te agradecemos, muy lindo, hemos aprendido bastante y también quiero aprovechar también